Lou Vincent Gavé está convencido de que el dólar está perdiendo terreno y lo argumenta en la fortaleza de la deuda de países emergentes. Me puse a estudiar esta cuestión y descubrí que la deuda hoy, en todas sus variantes, que veréis que son de lo más creativas, puede tener ese efecto del que habla Gavé, pero por distintas razones. Gavé no es nada fan de los bonos. Esto es lo que decía sobre invertir en bonos soberanos, bonos del Estado, hace 2 años. Cito: creo que los bonos del Estado de países de la OCDE en general son la clase de activos más peligrosa. Están fundamentalmente condenados. Los bonos de estos países son la clase de activos más sobreposeída y sin futuro alguno, porque la mayoría de los gobiernos han perdido la capacidad de aumentar sus ingresos mediante incrementos de los impuestos. La única forma de pagar estas deudas es mediante una inflación estructuralmente más alta y represión financiera. Sería mucho mejor estar al 100% en renta variable que estar en una cartera de estas 60-40, que es la que todos los banqueros aconsejan. Pero, a pesar de esta visión de Gavé, por cierto, acertada, viendo la leche que se han pegado los bonos en los últimos 2 años, los inversores siguen comprando deuda. Y cada vez, como digo, en variantes todavía más locas. Así que el mañanero de hoy, muy buenas, lo voy a dedicar a explorar qué está ocurriendo en el mercado de deuda, por qué los inversores se compran todo lo que les echan como si llevasen sin comer una semana. Compararemos con algo que ocurrió hace no demasiado y conectaremos todo esto con el dólar y con Bitcoin. Con Bitcoin, claro, porque este es vuestro canal, este es vuestro lugar, este es el sitio en el que analizamos la economía, analizamos las finanzas, los mercados, todo desde un punto de vista bitcoinero que nos permite entender qué es lo que está pasando con estas divisas que nos obligan a usar, qué está pasando con diferentes políticas, diferentes medidas económicas que nos afectan, y todo eso, como digo, desde el prisma bitcoinero, que se entiende todo mucho mejor. Así que compártelo, suscríbete, dale like para que llegue a más personas, y recuerda también que te puedes suscribir a la newsletter, así te mando un mail los sábados sobre alguna cuestión como las que suelo tratar aquí, pero con más detalle. Recuerda también, antes de empezar, que si quieres comprar Bitcoin, porque te apetece, claro, esto no es consejo de inversión, lo puedes hacer a través de Relay. Y si quieres comprar Bitcoin para tu empresa o guardarlo de forma segura y no sabes cómo, pues dejo mi correo electrónico, el correo electrónico del podcast en la descripción, y así te podemos ayudar a comprar Bitcoin para tu empresa y a guardarlo de forma segura. Así que nada, habiendo dicho todo esto, empecemos ya con lo de hoy. La deuda que todo el mundo se compra sin pensar, los bonos americanos, siguen encontrando demanda. Este es el caso que menos sorprende. Al final, ¿a quién no le gusta un buen bono americano? Eso te lo compras por la mañana, te lo compras por la tarde, te lo compras en cualquier momento del día, incluso con lo que estamos viendo en Estados Unidos. Pues la oficina presupuestaria del Congreso, esa oficina tan bonita que tiene Estados Unidos y que la verdad podrían copiar en otros países, esta oficina que se encarga de ver lo que está pasando con el presupuesto del Estado y que es muy transparente con lo que está ocurriendo, a veces incluso en detrimento de su propio país. Bueno, pues esta oficina declaró la semana pasada que los paquetes de ayuda a Ucrania e Israel contribuirán a elevar el déficit de Estados Unidos, es decir, el gasto que no tiene este año, a 1,9 trillones de dólares frente a su predicción de febrero de 1,5 trillones de dólares. A ver, por si alguien nos lleva bien la cuenta de los meses, de febrero a junio, que es donde estamos ahora, han pasado, depende de cuándo sea, 3 o 4 meses. Y la estimación del gasto público se ha desviado en casi un 30%, lo cual, pues francamente, no me hace dormir tranquilo. Bueno, han pasado, como digo, 3 meses y la estimación se ha desviado un 30%, frente a lo cual Ajay Rajadhyaksha, presidente mundial de investigación de Barclays, que tiene un título de esos molones, me gustaría a mí tener un título de esos, presidente mundial del... Bueno, dice Ajay, estamos gastando dinero, refiriéndose a Estados Unidos, como un marinero borracho en el puerto durante el fin de semana. Ajay parece que ha tenido una vida llena de divertimentos antes de dedicarse a la vida en traje y el trabajo de oficina. Bueno, pues sí, lo que dice Ajay realmente es bastante atinado, pues están gastando dinero como si no hubiese un mañana. El aumento del déficit lleva tiempo alarmando al mercado.
estadounidense, que advierte de que la falta de disciplina de Estados Unidos hará subir inevitablemente los costes de endeudamiento y de que ni el presidente Joe Biden ni su contrincante, nuestro amigo Trump, tienen planes para apuntalar las finanzas del país. Pero bueno, a pesar de las advertencias, a pesar de estos avisos como los que compartía Ajay, el mercado se sigue comprando toda la deuda que saca el Tesoro americano y el tipo de interés que tienen que pagar por esa deuda sigue muy controlado, lo cual, bueno, de nuevo te indica que la gente lo está comprando. Da igual lo que les eches, lo están comprando. Pero no solo compran deuda del gobierno americano, que sería, pues, hasta cierto punto comprensible, pues es la deuda supuestamente sin riesgo. Pero también compran bonos corporativos. Concretamente, los bonos corporativos con vencimiento en torno a los 10 años ofrecen actualmente alrededor de 1,5 puntos porcentuales más de rendimiento que la deuda pública. Este margen que pagan de más los bonos corporativos suele estar en torno a los 2 puntos. Pues al final, claro, se entiende que es más arriesgado la deuda de una empresa que la deuda del país, y por eso se suele pagar más por la deuda de las empresas que la deuda de los países. Esta deuda, como digo, suele pagar al menos 2 puntos porcentuales más que la deuda de los gobiernos, pero ahora ese spread, que se llama, está más en el 1,5 puntos porcentuales. Vamos, que el riesgo extra que pagan las empresas por su deuda es solo un 1,5% más que lo que paga la deuda del Estado, lo cual implica que la gente está comprando bonos corporativos, esta deuda de las empresas también, como si no hubiese un mañana. Joe Davis de Vanguard opina que estamos viendo mayores asignaciones al crédito, esta es la deuda corporativa, por parte de inversores que normalmente no participarían en este mercado. A fin de cuentas, dice Joe, para los inversores, ¿por qué asumir una mayor exposición a la renta variable? ¿Por qué asumir más riesgo cuando puedes comprar bonos de empresas de alta calificación y cubrirte con eso? Pues son bonos que te dan un buen rendimiento. Pero le diría yo a Joe, eso está bien, Joe. O sea, es verdad que la gente está comprando deuda del Estado americano, está comprando deuda de otros estados. De hecho, ya vimos en un mañanero hace no mucho que la deuda del Estado español paga menos todavía que la deuda de Estados Unidos. También están comprando deuda de empresas de alta calificación, como dice Joe, pero es que no solamente están comprando deuda de empresas de alta calificación, sino que también están comprando deuda de empresas de no tan buena calificación. Cuando digo que se están comprando toda la deuda, es toda. También la de empresas que no tienen buena pinta, también la de empresas que tienen mal rating, las empresas que emiten lo que se conoce como bonos basura. Hay un gráfico muy gracioso que habla de los préstamos de repreciación. Bueno, el volumen de préstamos de repreciación. Esta palabra repreciación, repricing en inglés, la he tenido que traducir yo así un poco a lo loco porque es una palabra inventada que se le ha ocurrido a alguien del departamento de marketing de bonos de empresas con mal rating, que es una palabra que se han inventado para evitar tener que hablar de refinanciaciones. Al final, si tú dices que hay un alto volumen de refinanciación, pues no se parece ser que no suena tan bien, suena mucho mejor si dices que hay un alto volumen de repreciación, que es más o menos algo parecido, y es que se están emitiendo un montón, concretamente niveles récord, de bonos por parte de estas empresas con mal rating que vienen a cambiar o a reducir en este caso, el tipo de interés de deuda que pagan por toda la deuda que tienen. ¿Y por qué están haciendo esto las empresas con mal rating? ¿Por qué están emitiendo estos volúmenes ingentes de nueva deuda? Pues lo están haciendo porque están logrando vender mucha deuda a tipos de interés más bajos, incluso, que la deuda que ya tienen. O sea, bueno, voy a poner primero un ejemplo. Cloud Software Group, que es una empresa matriz la empresa matriz de Citrix, redujo los costes de endeudamiento de un préstamo de 6.500 millones de dólares, poca cosa, en 0,5 puntos porcentuales. Esta empresa no es una empresa que tenga un buen rating y es un ejemplo de cómo están consiguiendo refinanciarse o repreciarse más barato, a pesar de que los tipos de interés de referencia, esos que marca el Banco Central, están más elevados que cuando adquirieron esa deuda inicialmente. En esencia, lo que están consiguiendo es que parezca que estas empresas en situación precaria, y están en situación precaria porque su rating es malo, parezcan mejores ahora con supuestamente peor acceso al dinero, pues el tipo de interés que marca el Banco Central es más elevado,
que antes cuando el crédito era más libre. Una situación que es de lo más paradójica, pero que se explica cuando vemos quién y por qué está comprando esos bonos basura. Un artículo del Financial Times lo explica de esta manera. Dice, gran parte de la demanda está impulsada por el aumento de la emisión de las denominadas obligaciones de préstamo garantizadas, lo que se conocen como CLOs, que compran préstamos basura y los agrupan en diferentes categorías de riesgo para vender diferentes tramos de bonos a los inversores. La emisión de CLOs casi se ha duplicado hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares en lo que va de 2024, la cifra más alta en lo que va de año desde al menos 2012. Un banquero señaló que observa mucha energía, que es una gran manera de ponerlo, en torno a la compra de CLOs de grado AAA en los últimos meses, lo que en su opinión está impulsando aún más rápidamente la creación de estos vehículos. Vale, bien, ¿cómo se construyen estos CLOs? Estos instrumentos de deuda. Bueno, básicamente se construyen metiendo bonos de empresas con mal rating y creando con ello un bono de mejor rating. Es lo que hicieron con las Mortgage Backed Securities, MBS, o la deuda, lo que se conoció también como deuda subprime, antes de 2008. Lo explica, por ejemplo, Dani Fernández en este vídeo con Margot Robbie en la película de La gran apuesta de fondo, que es mucho mejor verlo así, claro, que verlo con la imagen de Dani Fernández de fondo. MBS es un acrónico de Mortgage Backed Securities, o activos respaldados por hipotecas. La película nos dice de forma quizá un poquito breve que un MBS es simplemente coger un montón de hipotecas, meterlas todas juntas y emitir una especie de bono o transformarlo en un bono. Y efectivamente eso es un MBS. Bien, pues el apetito ingente, increíble por la deuda, que hemos visto que se están comprando deuda de estados, deuda de empresas de mal rating. Bueno, pues es este apetito por la deuda lo que está empujando hoy la creación de estos CLOs, que son como los MBS de aquel entonces, esos MBS que estuvieron en el ojo del huracán durante la crisis financiera de 2008. Pero si te parece que estamos llegando al punto álgido de la deuda loca que te puedes comprar, no, aún hay más deuda, más tipos de deuda que puedes comprar y que efectivamente también están comprando. Y estos son bonos basura, como estos de los que vengo hablando, pero no de países como Estados Unidos o Europa, sino bonos basura de países emergentes. Y estos son sin duda los que están funcionando mejor que todos los demás, consiguiendo un retorno en lo que va de 2024 muy por encima de lo que han logrado los bonos americanos o prácticamente cualquier otro instrumento de deuda, llevándose así el premio a lo que se están comprando sí o sí. Bonos basura de países emergentes. Estos bonos que sin duda lo tienen todo para triunfar en la vida. El buen hacer de este tipo de deuda lleva motivando en los últimos años un incremento de deuda en los países emergentes. Un incremento que desde 2007 ha sido más que sustancial. De hecho, desde 2007 el incremento en la deuda por parte de los países emergentes ha sido más o menos de unas 5 veces. Un incremento que igual la palabra sustancial no engloba correctamente. Se podría mejor decir que la deuda ha crecido enormemente, la deuda emergente. Y esto es a lo que se refería Gavé, pues en un gráfico que acabo de compartir se veía claramente cómo el tramo de deuda emergente que más ha crecido es la deuda emergente en moneda local. Y esto, como digo, es a lo que se refería Louis-Vincent Gavé al hablar de la de-dolarización, el menor uso del dólar en el mundo. Y esto lo está viendo desde el punto de vista de que los países emergentes cada vez están emitiendo más deuda en su propia moneda y no están emitiendo tanta en dólares, que es lo que solían hacer antes. Y es en este aspecto que Louis Vincent dice que se está produciendo una de-dolarización en el planeta. Y lo que es más importante es que esa deuda que emiten los bancos centrales de países emergentes o los tesoros de los países emergentes, lo más importante es que la están comprando. Incluso si no es deuda de países, sólidos, ni tampoco deuda de empresas que podemos considerar sólidas, todo se está comprando. Deuda de países emergentes y deuda de bonos basura de países emergentes. Todo lo cual pues me lleva a pensar en que efectivamente, como apuntaba Louis Vincent,
se está viviendo una especie de dolarización, un menor uso del dólar, pero no observable en el comercio internacional, donde se sigue usando mayoritariamente el dólar y donde no se ve que el dólar que esté perdiendo peso, sino como vehículo para crear deuda. Aquí es donde sí que estamos viendo que el dólar puede estar perdiendo peso, observando cómo los países emergentes están cada vez emitiendo más deuda en su propia moneda. ¿Y por qué están emitiendo los países emergentes deuda en su propia moneda y no en dólares? Bueno, pues yo creo que esto se produce por la ingente cantidad de deuda que se ve que se emite en Estados Unidos. Cuando he empezado el análisis sobre la deuda, he hablado de todo lo que están todo lo que están emitiendo en Estados Unidos y que se están comprando en términos de deuda. Esa deuda que crece y que solamente en 3 meses se ha estimado que crecería 400.000 millones más de lo que se esperaba que creciese hace tan solo 3 meses. Entonces, ese incremento de la deuda, la falta de límites a la deuda por parte de Estados Unidos, lleva al mundo de la inversión a pensar que el dólar tenderá a perder valor, pues deberán emitir más dólares para hacer frente a esa creciente cantidad de deuda. Y esto tiene 2 efectos. Por una parte, incentiva a los países emergentes a emitir deuda en su propia moneda y que se la compren, pues el riesgo de devaluación de esas monedas, el riesgo de depreciación de esas shitcoins de los países emergentes es menor cuando la shitcoin de Estados Unidos también se está depreciando y también se espera que se deprecie debido a ese incremento de la deuda. Y por otra parte, todo esto obliga a invertir esos nuevos dólares que se crean para sostener la deuda americana y invertirlos en activos que ofrezcan un rendimiento. Activos que ofrezcan un rendimiento como esos que hemos visto, CLOs, bonos basura de países emergentes, cualquier cosa que te dé un tipo de interés, cualquier cosa que te dé un cupón a final de mes es algo que la gente se va a comprar, como si no se hubiese echado un bocado a la boca en meses. Y claro, viendo todo esto, si un activo se beneficia de todo esto, pase lo que pase, ese sería Bitcoin. Pues al final, claro, si la deuda implosiona, si todo esto al final no se paga, si el dólar sube mucho y la deuda de todos estos países acaba implosionando, pues se creará más dinero y Bitcoin acabará ganando. Si la deuda no implosiona, será porque también se crea más dinero para sostener esa deuda y en ese caso también Bitcoin gana. Así que la verdad es que lo mires por donde lo mires. El hecho de que se estén inventando cada vez instrumentos de deuda mejores o más novedosos y que la gente se los siga comprando, pues pinta bien para Bitcoin en el largo plazo. Bien, antes de cerrar con la necrológica, dejadme recordaros un par de cosas. La primera cosa, que os podéis suscribir al canal, al podcast, y así recibís este contenido diariamente, que es cuando sale. Así que nada, haced eso, compartid, darle like, que así te llega a más gente. Si no habéis dado like hasta ahora, pues ya vais tarde. Molan más los likes que se dan antes de ver el contenido, likes de confianza. También podéis suscribiros a la newsletter, y así recibís un mail mío los sábados. He apuntado antes también que si queréis comprar Bitcoin de forma rápida y sencilla, podéis hacerlo a través de Relay. Además, podéis hacerlo de forma barata si usáis el enlace que está en la descripción del podcast. Si queréis guardar ese Bitcoin de forma segura, podéis hacerlo a través de una Bitbox. Y pasemos a la necrológica, momento en el que tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Francisco Pizarro, un conquistador español que dirigió una expedición que provocó la caída del Imperio Inca. En sus increíbles victorias se aprovechó del factor sorpresa que causaba la caballería y la pólvora entre los ejércitos a los que se enfrentaba, un truco que fue perdiendo efecto con el tiempo. Y es que tanto entonces como ahora se observa que el mercado aprende rápido. Y por tanto, aunque en todo el vídeo de hoy hayamos visto esto de las CLOs, lo que se puede asemejar un poco a las subprime de aquel entonces o las MBS, la próxima crisis seguro que no será como la última. Será algún tipo de crisis, pero no será como la última, pues el mercado aprende de lo que ha pasado.